Hoy nos vamos a sumergir en uno de los momentos más oscuros y a la vez más fascinantes desde el punto de vista teológico, el exilio de Israel en Babilonia. Y lo haremos de la mano del profeta Ezequiel, explorando dos de sus visiones que no solo dieron algo de esperanza a un pueblo que se sentía completamente destruido, sino que cambiaron para siempre la forma de entender a Dios y la relación con lo divino. Así que vamos a adentrarnos juntos en estas revelaciones tan profundas. Para entender de verdad la magnitud de lo que Ezequiel va a revelar, primero tenemos que sentir el peso de esta frase, porque, ojo, no es una simple queja, no, es el diagnóstico de una muerte nacional. Es que logra capturar esa desesperación absoluta de un pueblo que ha sido arrancado de su tierra, que ha visto cómo su identidad y su fe se hacían literalmente añicos. Sentían que su historia, su camino como pueblo, se había terminado. Punto final. La causa de esta desesperación iba mucho más allá de una derrota militar. Es que, con la destrucción del Templo de Jerusalén por los babilonios, el pueblo exiliado se encontró de frente con una crisis de fe, una crisis teológica como nunca antes la habían conocido. Su mundo espiritual, todo su universo simbólico, se había venido abajo junto con las murallas de la ciudad santa. Y esto es crucial para entender su mentalidad. Para las culturas de la época, los dioses no eran entidades abstractas que estaban en todas partes. Su poder, su misma presencia, estaba ligada de forma inseparable a un lugar físico, a un templo. Así que la caída del Templo de Jerusalén, que para ellos era la mismísima casa de Dios en la tierra, no fue solo una tragedia arquitectónica, no. Fue una declaración a nivel cósmico. Y esta era la pregunta terrible que les carcomía por dentro. Si el dios de Babilonia, Marduk, había ganado la guerra, ¿significaba eso que también había derrotado a su dios? ¿Estaban solos, abandonados en una tierra extraña, sirviendo a un poder que había resultado ser más fuerte que el suyo? Es justo en medio de esa oscuridad, de esa duda existencial, donde irrumpe la primera gran visión de Ezequiel. La respuesta que llega de parte de Dios no es un simple mensaje o una promesa fácil, no. Es una de las imágenes más extrañas, más complejas y sobrecogedoras de toda la Biblia. La visión de la Merkabá, el trono carro de Dios, que se describe nada más empezar el libro. Pensemos un momento en cómo es esta visión, porque su complejidad es casi indescriptible. Ezequiel nos habla de seres vivos con 4 caras distintas, de hombre, de león, de buey y de águila. Ve alas extendidas y, sobre todo, ve ruedas que se meten dentro de otras ruedas, capaces de moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar, y además cubiertas de ojos que lo ven todo. No es una imagen de calma, de algo estático. Es una manifestación divina abrumadora, llena de movimiento y velocidad, que viene a romper por completo todas las ideas que se tenían sobre Dios. Y esta tabla lo resume a la perfección. La gran clave teológica de esta visión tan vertiginosa está en un detalle que podría parecer menor: las ruedas. Para un pueblo que creía que su Dios vivía en un edificio que ahora estaba en ruinas, a cientos de kilómetros, la imagen de un trono con ruedas fue una revelación sísmica, un auténtico terremoto para su fe. Dios no estaba atrapado en los escombros de Jerusalén. Dios es móvil. Su soberanía no está anclada a un lugar. El impacto psicológico que esto tuvo en los exiliados debió de ser inmenso. Su Dios no había sido derrotado, tampoco los había abandonado, todo lo contrario, había viajado con ellos. La misma gloria divina que se manifestaba en el templo ahora estaba allí, junto a un río en Babilonia. La presencia de Dios no se había perdido, simplemente se había desplazado para estar con su pueblo en el momento más terrible. Bien, una vez resuelta la pregunta sobre ¿dónde está Dios?, quedaba el problema interno, ese sentimiento de muerte espiritual del pueblo. Y la respuesta a esto va a girar en torno a una única y potentísima palabra hebrea, un término cuya riqueza de significado es la base de la siguiente gran visión. Esa palabra es ruaj. Es que no hay una única traducción en español que le haga justicia. Es, al mismo tiempo, el viento que sopla con una fuerza que no podemos controlar, es el aliento que entra y sale de nuestros pulmones, lo que nos mantiene vivos, y es también el Espíritu de Dios, su poder activo, creador, en el mundo. Ezequiel va a jugar con este triple significado de una forma absolutamente magistral. Y es precisamente este poder polifacético del ruaj el que se convierte en protagonista de la imagen más famosa de todo el libro de Ezequiel. Es la aplicación directa de este concepto a la desesperanza nacional, la respuesta de Dios a ese lamento de «nuestros huesos se secaron». La imagen es desoladora. Dios lleva a Ezequiel a un valle que está lleno de huesos humanos, completamente secos, blanqueados por el sol del desierto, y le hace la gran pregunta: ¿podrán vivir estos huesos? La escena es una metáfora perfecta del Estado de Israel.
No es que estuvieran muertos políticamente, es que se sentían espiritualmente secos, vacíos, sin la más mínima posibilidad de futuro. La restauración no es algo mágico e instantáneo, sino que es un proceso deliberado en varias fases. Primero, la palabra profética provoca un estruendo y los huesos empiezan a unirse. Después, esa estructura ósea se recubre de tejido vivo, tendones, carne, piel. Pero ojo, todavía no hay vida. Son cuerpos completos, sí, pero inertes. El paso final, el más importante, llega cuando Dios le ordena al ruaj, al viento, al aliento, a su espíritu, que sople sobre ellos. Y es solo entonces cuando se ponen en pie, convertidos en un ejército inmenso. Así que aquí está el punto clave. La visión no va solo de una resurrección física, va de una renovación espiritual, de una restauración de la relación. El objetivo último es el conocimiento de Dios, es la infusión de su propio espíritu, de su ruaj, en el pueblo, lo que les devuelve no solo la vida, sino también su identidad y su esperanza. Es, en toda regla, una nueva creación. Estas dos visiones, la del carro y la de los huesos secos, no fueron solo mensajes de consuelo para un momento puntual. Lo que hicieron fue sentar las bases de una forma completamente nueva de entender a Dios y la condición humana, una forma de pensar que iba a resonar durante siglos. Vamos a sintetizarlo. La visión de la Merkabá establece que la soberanía de Dios es universal. La de los huesos secos promete que la restauración nacional es posible. Pero es que además estas revelaciones dieron poder al individuo, llevando a Ezequiel a introducir otro concepto que fue una auténtica revolución, la responsabilidad personal, que rompe con ese fatalismo que sentía la gente en el exilio. En el capítulo 18, Ezequiel se enfrenta directamente a un proverbio muy popular en la época, ese que decía: «Los padres comieron uvas agrias y los hijos tienen la dentera». Él insiste, cada persona es responsable de sus propios actos ante Dios. Ya no vale culpar a las generaciones pasadas. Este giro hacia una ética individual fue un paso gigantesco que preparó el terreno para todo el pensamiento ético que vendría después. Y el libro de Ezequiel no termina ahí. Concluye con otra visión monumental, la de un nuevo templo, ideal, perfecto. Y de su umbral, de repente, empieza a brotar un río. Este río fluye hacia el este, hacia el lugar más inhóspito y estéril de toda la región, el Mar Muerto, y al entrar en contacto con sus aguas amargas y saladas, las sana, llenándolas de peces y de vida. Y esta imagen final nos deja con una reflexión. El mensaje de Ezequiel culmina así, con esta metáfora potentísima de la presencia divina, como una fuente inagotable de sanación, capaz de transformar los desiertos más áridos en lugares llenos de vida. La pregunta entonces va más allá de la historia antigua y nos interpela directamente hoy. ¿Cuáles son los valles de huesos secos, las aguas amargas en nuestra propia experiencia, que anhelan el toque de ese río sanador?